Gracias, señora presidenta. 24 de febrero del año 2009. Ciutadans presenta en este Parlamento una propuesta de resolución para reformar el Servei d'Ocupació de Cataluña y adecuarlo a las necesidades del mercado de trabajo de Cataluña. Otras fuerzas parlamentarias, entre ellas Convergència i Unió, que en ese momento estaba en la oposición, dan apoyo a esta propuesta porque consideraban que era necesario reformar el Servei d'Ocupació de Cataluña. Recordemos que estábamos a principios del año 2009, los primeros momentos de la crisis, y ya era un hecho que el Servei d'Ocupació de Cataluña no respondía a las necesidades del mercado de trabajo catalán y tenía que afrontar una reforma integral. Pues bien, más de 4 años después, cuando en Cataluña hay casi 900.000 personas en paro, ninguno de los gobiernos, ni el último del tripartit, ni el anterior al de Convergència i Unió, ni el actual, han afrontado una reforma integral del Servei d'Ocupació de Cataluña que a todas luces es necesaria. El Servei d'Ocupació de Cataluña tiene una tasa de inserción laboral inferior al 5%. Muchas personas, la mayoría, prefieren buscar trabajo a través de portales privados de Internet antes que acudir a las oficinas del Servei d'Ocupació de Cataluña. Y muchas de las empresas que necesitan a trabajadores prefieren también buscar a trabajadores a través de este tipo de portales. Esto no nos lo podemos permitir en Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña se merecen un sistema público de empleo que sea útil, que sea eficaz, que sea ágil y que sea eficiente. Y además hay que recordar que Cataluña tiene las competencias en políticas activas de empleo. Muchas regiones de Europa ya quisieran tener las competencias que nosotros tenemos para definir, por ejemplo, cuál puede ser el mejor sistema de intermediación laboral para nosotros, cuál puede ser el mejor sistema de formación profesional, cuáles son nuestros colectivos prioritarios para que necesiten una mejor atención, cuáles son las metodologías de intervención, cuáles son las entidades que pueden colaborar con nosotros para fomentar el empleo en Cataluña, cómo controlamos su trabajo, etcétera. Tenemos mucho margen para definir cuál es el mejor sistema público de empleo en Cataluña. Tanto que les gusta a ustedes hablar de una estructura de Estado, el SOC puede ser una muy buena estructura de Estado, porque sirve para mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de las personas que están en paro y paliar el sufrimiento de muchas familias. Pero a ustedes esta estructura no les interesa. Ustedes prefieren crear agencias tributarias paralelas, porque eso sí, los tributos sí que les interesan más que mejorar la empleabilidad. Y ustedes en 2 años y medio de gobierno lo único que han hecho al respecto es reducir la plantilla del Servei d'Ocupació de Cataluña, prescindir de profesionales sin dar información, sin dialogar y generando una incertidumbre respecto al servicio de empleo público en Cataluña que no nos podemos permitir. De todas formas, hay que destacar que en un momento en el que la tasa de paro es más alta que nunca, en el que Cataluña, repito, tenemos casi 900.000 personas en el paro, no es muy lógico que se prescinda sin ton ni son de responsables y de profesionales en las oficinas del Servicio de Empleo Público catalán sin afrontar una reforma integral del SOC. No es muy lógico, pero ese es su estilo de gobernar, es recortar sin reformar. En el informe que ustedes han presentado de los primeros 100 días de gobierno, por supuesto, este tema básicamente pasan de puntillas. En otros temas sí que explican ustedes más, ¿no? Como preparar el camino para la independencia, y han hecho ustedes todos los deberes, más de los necesarios. Pero el tema de empleo, básicamente lo único que dicen es que se impulsará la reforma del SOC y se intentará llegar a un consenso. Y yo le pregunto, señor Puig, señor conseller, ¿consenso para qué? ¿Con qué? ¿Para hacer qué? Porque, claro, ustedes, si están haciendo algo al respecto, lo están haciendo absolutamente de puertas para adentro. No están explicando nada ni a los profesionales del Servei d'Ocupació de Cataluña, ni a las entidades colaboradoras, ni al resto de fuerzas parlamentarias. No sabemos lo que ustedes quieren hacer con el Servei d'Ocupació de Cataluña, si es que quieren hacer algo. No lo sabemos. Y los ciudadanos de Cataluña no nos merecemos que ustedes sigan mareando la perdiz. Esta es una reforma que se tiene que abordar, y ustedes tienen que dejarse de aventuras separatistas, de perder el tiempo en generar estructuras de Estado y centrarse en lo que realmente preocupa a los ciudadanos, que es el empleo. Y una herramienta muy importante para crear empleo en Cataluña es el Servei d'Ocupació de Cataluña. En este Parlamento, aparte de la que presentó Ciutadans en el año 2009, se han presentado, votado y aprobado diferentes propuestas y mociones relativas a la reforma del Servei d'Ocupació de Cataluña. Muchas, como digo, se han aprobado, pero en ninguna de ellas, hemos podido profundizar sobre cuáles son los aspectos que se tienen que modificar o reformar en el Servei d'Ocupació de Cataluña.
Y a mí me gustaría que usted, en la medida de lo posible, nos informara a los integrantes de Ciutadans de cuáles son algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes con las agencias de colocación? Algunas de ellas llevan más de un año acreditadas y no sabemos qué papel van a tener. ¿Van ustedes a subcontratar la intermediación laboral en Cataluña? ¿Van ustedes a modificar la estructura territorial de las oficinas de empleo? ¿Van ustedes a cambiar el sistema de información de las oficinas? ¿Van ustedes a simplificar los planes de empleo para evitar las duplicidades que usted mismo ha reconocido que existen? En materia de formación y capacitación, ¿aprovecharán ustedes los recursos que tienen otras entidades como Enseñament, como recursos de la formación profesional para el empleo? ¿Las entidades del tercer sector seguirán colaborando con el SOC? ¿Qué papel tendrán? ¿Cómo controlaremos la labor que hacen esas entidades? ¿Van a cambiar ustedes el sistema de evaluación del trabajo de estas entidades? En definitiva, son muchas incógnitas que no sabemos si se deben a que ustedes no nos la quieren contar o que simplemente no les interesa o que ni siquiera saben lo que tienen que hacer con el Servei d'Ocupació de Cataluña. Pero yo les reitero, cuando ustedes necesitan expertos, bien que los buscan. Para separar a Cataluña del resto de España, ustedes han creado un consell d'expertes, de personas, que les ayuden, porque eso sí que es una prioridad para su gobierno, separar a Cataluña del resto de España. Yo le pregunto, ¿a qué expertos van a recurrir ustedes para reformar, si es que quieren hacerlo, el Servei d'Ocupació de Cataluña? ¿Van a hablar con el resto de fuerzas parlamentarias? ¿Van a hablar con las entidades que colaboran con el SOC? ¿Ustedes van a seguir con la mente fija y con la mirada puesta en la independencia y van a dejar de lado el principal problema de los catalanes, que es el paro? Nos gustaría que ustedes nos resolvieran todas estas dudas y que hicieran el favor de centrarse en gobernar y no en marear la perdiz y perder el tiempo en aventuras separatistas. Porque, señor Puig, cada día que pasa, cada mes que pasa y cada año que pasa sin reformar el SOC, estamos perdiendo oportunidades. Oportunidades de que muchas de esas personas que están en el paro pierdan el tiempo sin reciclarse profesionalmente, sin mejorar su empleabilidad, su ocupabilidad, sin mejorar sus opciones de acceder a un puesto de trabajo. Ustedes no se pueden permitir seguir dejando de lado las responsabilidades que ustedes tienen como Gobierno. Y una de ellas, de las más importantes, es la de la reforma integral del Servei d'Ocupació de Cataluña. Porque los ciudadanos de Cataluña se merecen un servicio público de empleo que sea útil, que sea ágil, que sea eficiente y que sea eficaz. Y, por tanto, nos gustaría que, por favor, resolviera estas dudas y que, si usted busca consenso, tal y como dicen en el informe de los 100 días, nos informarán también de cómo piensan conseguirlo. Ustedes hoy han dicho que quieren el derecho a decidir porque quieren gobernar más. Hoy lo decía el señor Mas-Colell. A nosotros nos surge la duda. ¿Ustedes lo que quieren es gobernar más? ¿Para qué? ¿Para tener más poder? ¿O para resolver los problemas a los ciudadanos? Porque si ustedes lo que quieren es gobernar más para resolver los problemas de los ciudadanos, céntrense en resolver el principal problema de los ciudadanos de Cataluña, que es el paro. Por tanto, céntrense en lo que es importante, que, entre otras cosas, es reformar el Servei d'Ocupació de Cataluña. Y, por tanto, le rogaría que, en la medida de lo posible, nos dijera algunas de estas cuestiones que le hemos planteado, nos diera un calendario aproximado de cuándo piensan ustedes afrontar estas medidas y cuál será el consenso y cómo al que ustedes quieren llegar. Muchas gracias, señora presidenta.